Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 1 y voy a hablar bajo el tema las cosas que sucederán pronto. Aleluya. Agárrese. Tómese bien y agárrese bien, porque el que está frío hoy se va a calentar. El que está tibio hoy sale bien calientito de este lugar. El que está en dos aguas hoy se queda en el agua de Dios o en el agua del mundo. Alaba a Dios. Aleluya. En el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer 3 versos bíblicos nada más y de ahí nos vamos a desglosar en todo el Nuevo Testamento para la gloria del Señor. Amén. Vamos a leer casi todo el Nuevo Testamento hoy. Amén. Apocalipsis 1, capítulo 1, cuando lo tenga, dígame amén. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación? Jesucristo. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Diga conmigo, sus siervos. Las cosas que deben suceder pronto. Diga conmigo, pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas están, porque el tiempo está cerca. Diga conmigo, el tiempo está cerca. Padre de la gloria, Dios del cielo, de la tierra, gracias en este momento, Señor. Unge mis labios, mi alma, mi mente, Señor, mi corazón. Y quiero hablar palabra tuya, Señor. Que salga de mi boca la palabra revelada de tu palabra, Señor. Reprendemos toda palabra humana, Señor, en este lugar. Deshacemos toda palabra humana de nuestros labios. Y que la revelación de Cristo, Señor, en esta hora tome mi alma, tome mi cuerpo, Señor, y tome mi espíritu para declarar palabra a Rey de Reyes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar. Las cosas que sucederán pronto. Aleluya. Las cosas que sucederán pronto. Y me impacta la palabra del verso 3, las últimas palabras del verso 3. Subrayelas si usted quiere. Si usted quiere las últimas palabras del verso 3, dice así, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo está cerca? ¿Cuál tiempo? Vamos a leer palabra hoy, vamos a estudiar la palabra, vamos a hacerlo como una enseñanza hoy, porque yo quiero que usted entienda lo que Dios le va a decir hoy. Porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? La venida de Cristo. ¿Y quién viene a qué viene Cristo a la tierra? ¿A recoger qué? Su iglesia. ¿Quién es su iglesia? ¿Quién es la iglesia? Diga conmigo, yo soy la iglesia. Claro, yo soy la iglesia. Aleluya. Las cosas que sucederán pronto, hermano, las cosas que sucederán pronto, porque el tiempo está cerca. Las cosas que sucederán pronto. Cuando Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, los cristianos se quedaron, los discípulos se quedaron para expandir el reino de los cielos. Después de la resurrección de Cristo, pasaron 64 años después de la resurrección de Cristo. Y a los 64 años, les voy a dar historia de la iglesia, a los 64 años, en ese año, después que Cristo resucita, los 64 años transcurrieron y a los 64 años había un emperador llamado Nerón. Nerón, con el espíritu casi de Hitler, casi igual, porque han habido anticristo durante las edades, después de que Cristo ascendió al cielo y la iglesia comenzó a multiplicarse en Jerusalén. La Biblia dice que en Jerusalén comenzó la persecución de la iglesia y se extendió la iglesia en parte de Asia, en parte del Oriente Medio, y comenzó la persecución. Pasaron 64 años y había un emperador llamado Nerón, y Nerón se levanta y comienza a perseguir la iglesia, a los cristianos. Y después que Nerón muere, pasaron otros
resurrección de Cristo, se levanta otro emperador, otra persecución. Y se llamó el otro emperador Domiciano. Domiciano, ese era otro emperador, pero era más fuerte, era más sanguinario, porque comenzó a torturar a los cristianos, a los que se llamaban cristianos, la persecución, y los cristianos comenzaban a multiplicarse. Y el diablo, tomando el espíritu de esos emperadores, queriendo aniquilar, queriendo borrar a la iglesia de la tierra. Pero hay que entender una cosa, que la iglesia es de Cristo. ¿Dice amén? La iglesia es de Cristo. Y lo que Dios establece, y lo que Dios establece, y lo que Dios afirma en la tierra a través de Él, a través de Cristo Jesús, no hay manos de hombre, no hay ninguna tempestad, no hay ninguna crisis que pueda borrar de la tierra a la iglesia, al cristiano. Pueden quitarnos la vida, pero nuestra alma está segura en Cristo Jesús. Dice amén. ¿Cuántos están dispuestos a ser perseguidos? Amén. 3 nada más. ¿Cuántos están dispuestos a ser perseguidos? A ser torturados por Cristo. ISIS se llaman, los ISIS, ¿no? Se llaman que están ahora los musulmanes, ¿no? Así se llaman. Bueno, te ponen de rodillas, te ponen un cuchillo aquí, amén, un cuchillo, y dice, niega a Cristo, y ellos dicen, no puedo negar a Cristo. Le vuelan la cabeza, porque ellos quieren borrar al cristianismo de la tierra. ¿Estás dispuesto a que te hinquen y a que veas a tus hijos y con el cuchillo decir, niega a Cristo? ¿Cuántos negarían a Cristo al ver a sus hijos de rodillas ya para degollarlos? Por Cristo. Si estamos... Ay, Dios mío. Ya comenzó el Señor Cristo. ¿Cuánto amas a Cristo? Que si la persecución comienza, bueno, cuando se levantó Domiciano, decretó, este emperador decretó una persecución, y esa persecución era una persecución violenta, torturaba a los cristianos para que abandonaran su fe. Y al final, antes que muriera este hombre emperador, al final de ese siglo, es cuando en la persecución capturan a Juan el teólogo y lo llevan a la isla de Patmos, y ahí es donde Juan estaba exiliado por la fe en Cristo Jesús, porque había una isla donde aquel que se declaraba cristiano, de Cristo y declaraba públicamente su fe en el siglo 95 y 96, después de la resurrección de Cristo, entonces cuando llevan a los cristianos a la isla de Patmos, y es donde va Juan, en medio de todo ese exiliado, lo llevan a esa isla, y es allí donde Jesucristo se revela a Juan. Y es donde el ángel llega a la vida de Juan y le da la revelación y le dice, te voy a revelar que es importante que el Señor Jesucristo sea revelado a nuestras vidas. Porque cuando Cristo se revela a nosotros, cuando Jesucristo nace en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, cuando Jesucristo es revelado por el Padre en nuestro espíritu, tú vas a entender cuál es tu fe, tú vas a entender por qué tú amas a Cristo, tú vas a entender por qué estás aquí, tú vas a entender por qué el Señor te mueve de lugar en lugar, tú vas a entender cuando tú amas a Cristo, tú te apasionas por Él, no hay otra cosa que te robe la vista de Cristo. ¿Por qué? Porque esa clase de cristiano es cuando Dios, el Padre, ha revelado a Cristo en el espíritu de ese cristiano. Mientras Cristo no sea revelado en nosotros, no vamos a entender por qué yo voy a amar a Cristo. No vamos a entender por qué no negar a Cristo, por qué tengo que negar a Cristo, tengo que irme al mundo. Cuando un cristiano no es revelado a Cristo en su espíritu, no va a entender el propósito por qué es cristiano. ¿Dice amén? Por eso es que hay que orar a Dios y decirle, Señor, revélame a Cristo. El ángel viene
Y cuando Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, viene el ángel y viene con un mensaje y viene con una revelación de lo que iba a suceder en el futuro. Y es ahí cuando Juan recibe la revelación y Juan comienza a escribir Apocalipsis. Y escribió Apocalipsis en la isla de Patmos, estando exiliado, hermano, y comenzó y escribió Apocalipsis. El significado de Apocalipsis en el griego, apocaliptein, es una palabra griega que quiere decir quitar el velo. Es una revelación. La palabra apocalipsis en el original griego quiere decir que es que quita el velo, que está cegado, lo quita, Dios quita el velo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis entendemos que son cosas muy difíciles de entender. Tenemos que saber lo que estamos leyendo, tenemos que entender y tenemos que tener una revelación de su espíritu para poder entender Apocalipsis. Porque Apocalipsis habla de las cosas futuras que van a suceder. Y Apocalipsis quiere decir quitar el velo. Anótelo si trae plumas, si no les voy a regalar un paquete y unas libretas de dólar, tan a dólar, de 100 hojas. Ahora, Apocalipsis quiere decir quitar el velo. Existe un mundo espiritual que usted debe de entender. Por eso es que usted debe de leer, hermano, porque hay que leer y hay que escribir, porque si uno, mire, yo si no escribo se me olvidan las cosas. No todo lo puedo tener aquí, no lo puedo. Muchas veces nuestra mente es finita y se nos olvida, hay tantas cosas que se nos olvidan. Por eso es que cuando venga a la iglesia yo voy a escuchar la palabra, pero o usted lo entiende todo, o tiene una mente tremendamente celestial, pero yo no puedo, no se me graba todo, por eso yo escribo cosas, porque si no escribo las cosas que te voy a decir, cuando yo estoy aquí parado, Dios mío, ¿qué fue lo que yo pensé que le iba yo a decir a la iglesia? ¿Qué fue lo que yo necesitaba decirle a la iglesia? Y se me olvida. Bueno, ahora, Apocalipsis quiere decir quitar el velo en el original griego. Aquel que está cegado, cuando lee un Apocalipsis, uno va a entender que a algunos les da miedo. Leer Apocalipsis le da a uno miedo porque habla de trompeta, de juicio, habla de escorpiones, habla del anticristo, habla de la bestia, habla del diablo, habla de la persecución, habla de tanta sangre. Pero cuando entendemos Apocalipsis hay que entender que las cosas que van a suceder en Apocalipsis, la mayor parte de los capítulos, del capítulo 4 al capítulo 18, son cosas que van a suceder en la gran tribulación que la iglesia no va a experimentar. Que la iglesia lavada con la sangre de Cristo no va a experimentar. Lo que va a experimentar la iglesia es el capítulo 20, 21 y 22. La Nueva Jerusalén, un mar de cristal en la Nueva Jerusalén, una calle de oro, hermano, donde hay ángeles, donde la iglesia, hermano, va a experimentar la gloria de Dios. No va a haber necesidad de sol ni de luna. Es ahí donde vamos a tener un nombre nuevo. Se te va a dar una piedrecita donde se te va a dar un nombre nuevo, donde solamente el que la recibe va a conocer su nombre, porque Dios te va a llamar por el nombre nuevo. Y cuando Dios llame por tu nombre nuevo, que solamente el que recibe su nombre va a entender su nombre, en el vocablo de Dios, en las palabras de Dios, hermano, te va a hablar por tu nombre. Yo no sé, pero tu nombre, hay un nombre nuevo en el cielo, hermano, preparado para aquel que resiste cualquier cosa en este mundo. Vale más estar en el cielo que estar en esta tierra, pero nos ha tocado estar ahora. Hay que afirmarnos más. Dale un aplauso a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quitar el velo. Hay un mundo espiritual que nos rodea. Dice alguien por ahí. Hay un mundo que nos observa. Hay un mundo espiritual desconocido en el mundo físico. Nosotros vemos por vista, ¿sí o no? Lo natural, como los carros, la gente, los árboles, la naturaleza. Pero hay algo más allá en lo espiritual. Hay en lo espiritual, en el mundo espiritual que no se ve, hay algo que se mueve. Hay algo que está reservado, hay un mundo espiritual de maldad, pero hay un mundo espiritual que es luz, que se llama el reino de la luz de Jesús.
espiritual, tanto bueno como malo. Y en el mundo espiritual hay que entender, en 2 Corintios, vamos a leer Biblia, 2 Corintios, capítulo 4, verso 18. Hay un mundo espiritual. No mirando nosotros las cosas que se ven, fíjense, sino las que no se ven. Hay que mirar las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son ¿qué? Eternas. Y sabía que las cosas que yo estoy hoy, que nosotros estamos haciendo aquí, lo que tú estás haciendo aquí con nosotros, con el pastor, lo que estamos haciendo con nosotros la iglesia, es buscar las cosas que no se ven. Estamos adorando a un Dios que no se ve, pero se siente. Estamos buscando, adorando. ¿A quién adoramos? Me preguntaba, tú alzas las manos, tú adoras, tú lloras. ¿A quién le lloras? Le lloramos a un Dios poderoso. No lo he visto, pero lo siento. No veo, pero ¿sabe qué? Que nosotros no vemos por lo natural, por lo físico. Nosotros estamos viendo en la fe, en lo espiritual. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Aquí están las cosas que no se ven. Y eso es lo que nos corresponde hacer nosotros. Las cosas que no se ven son eternas. Hay un mundo espiritual. Vamos a leer la otra Biblia, el otro capítulo. La Biblia nos revela la existencia de un mundo espiritual y sobrenatural. ¿Sabía que hay un mundo sobrenatural que está con nosotros cuando nosotros buscamos a Dios? En el mundo físico, que no se ve Dios. Pero cuando nosotros adoramos a Dios, provocamos que lo sobrenatural de Dios se manifieste. Hay sanidad en el cuerpo, hay salvación en el pecador, hay restauración en aquel que necesita ser restaurado, hay sanidad espiritual, sanidad física. Cuando buscamos al Señor, Dios te levanta, Dios te renueva, Dios te da. Cuando tú le buscas, Dios se revela a ti, Dios viene y provocas el mundo espiritual sobrenatural de Dios, porque a veces no se ve el mundo espiritual. Dios no se ve, Dios es espíritu, y dice la Biblia, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, porque tales adoradores buscan que le adoren. Porque es que tú provocas a Dios en lo sobrenatural. Ahora, hay un mundo sobrenatural también. Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Fíjense el mundo espiritual de las tinieblas. Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el mundo espiritual, en el cielo, en el cielo y la tierra, en medio hay un mundo espiritual, y también es ahí donde opera Satanás. Hay huestes, primeramente hay clasificaciones también en el mundo espiritual. Hay gobernadores, dice el verso 12, gobernadores. Hay primero principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. 4 clasificaciones de los demonios, o de las clasificaciones, o la manera como Satanás opera. Hay huestes, hay gobernadores, hay huestes de maldad, hermano, hay principados. O sea, eso habla de que el mundo espiritual sobrenatural del mundo espiritual de la tiniebla son tremendas. Pero hay un mundo espiritual de Dios que está a favor de nosotros. El mundo espiritual que está a favor de nosotros, Cristo. Eso es lo más lindo, que Cristo vino a quitarnos el velo de nuestra mente, de nuestros ojos, hermanos. En Efesios capítulo 2, verso 1 dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo, juntamente con Cristo, el Señor nos resucitó juntamente con Él. El Padre vino a resucitarnos con Cristo. Oh, ¿cuántos adoran al Padre? Él vino a resucitarnos con Cristo Jesús y vino a quitarnos el velo. En Colosenses 1,
Colosenses capítulo 1. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1. Aleluya. ¿Se está gozando? Amén. Es que la palabra es tremenda. Colosenses capítulo 1, verso 26. Y verso 27. Colosenses 1, 26 dice: el misterio, es que es un misterio para mucha gente. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Oh, aleluya, alabamos al Señor por eso. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oh, mi alma alaba a Dios. Mientras en los gentiles estaba oculto, mientras en nosotros los gentiles estaba muy lejos la salvación, porque los judíos pensaban que solamente la salvación era para ellos. Y para los gentiles era muy difícil que Cristo Jesús se revelara. Para los judíos era muy difícil que nosotros los gentiles se revelara a Cristo. Pero qué bueno que a pesar de que este era un misterio para nosotros los gentiles, Cristo era un misterio, pero qué hermoso es el Padre que vino y nos reveló ese misterio y nos reveló a Cristo Jesús, dice, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué lindo es tener a Cristo en nuestro corazón, qué lindo es tener a Jesús, porque esa es la esperanza de la gloria del Señor. Amén, diga amén. La revelación de Jesucristo solamente es para aquellos siervos que hacen la voluntad de Dios. Los que hacen, dice el Apocalipsis 1, 2, 1, 3. Porque bienaventurados los que hacen, los que leen, los que hacen. Para sus siervos es la revelación. ¿Cuáles son los siervos? Los siervos son aquellos que están buscando al Señor diligentemente. Los siervos son aquellos que están cumpliendo la palabra del Señor. Si tú estás en obediencia a Dios, tú eres un hijo de Dios. Si tú estás buscando la revelación de Cristo y estás diciendo, Señor, hay algo más que yo voy a recibir. No es siervo, no solamente siervo es congregarse, sino hay que leer y hay que estudiar esta preciosa palabra. Amén. Hay que obedecerla. Dígame amén. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la que te va a llevar al cielo. ¿Cumples los requisitos? Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces tú tienes que buscar la palabra de Dios. Entonces tú tienes que levantarte y tienes que levantarte para la gloria del Señor. Y si tú eres un hijo de Dios, tienes que demostrarle que tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Segunda Timoteo 2:19. Vamos a buscar Segunda Timoteo adelante de Colosenses. Segunda Timoteo 2:19. Mire lo que dice 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Aleluya, hermanos. El fundamento de ¿quién va a mover ese fundamento de Dios en nuestra iglesia? ¿Quién va a mover este fundamento de la cosa? Cuando tú buscas a Dios, Dios te fundamenta en Cristo, Dios te fundamenta, te afirma en la palabra de Dios. Por eso que yo les preguntaba al principio, ¿cuántos están dispuestos a ser perseguidos? Y muchos se asustan, porque todavía no tienen esa salvación al 100%. Cuando yo muchas veces hablo y digo, ¿cuántos están dispuestos a ser perseguidos? Ay, pastor, no diga eso, no hable eso, aquí estamos en paz, aquí estamos bien. No, eso no es evangelio. Cuando eres perseguido, cuando eres señalado, cuando eres juzgado, cuando eres criticado, cuando mire, a nosotros los pastores nos critican. Pero el sueño a mí no se me va. La hambre sigo comiendo 3 veces al día y demás. Usted no se debe preocupar. Dios mío, usted gócese, dígale al diablo, yo voy a seguir adelante, porque Cristo Jesús padeció y esa es parte de la cruz. Alaba a Dios. Esa es parte de la cruz. Hermano, el
cargar la cruz de Cristo vas a ser menospreciado, vas a ser buscado, vas a ser criticado, hermano, vas a ser hecho a menos quizás en la gente. Pero cuando tú, el fundamento, mira, te voy a leer esto y te lo quiero explicar bien. En 2 Timoteo 2:19 le dije, ¿verdad? Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Alaba a Dios porque Dios te conoce. Y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártate de toda iniquidad. ¿Por qué? Porque el fundamento de Dios es firme. Y cuando el fundamento de Dios, de la palabra, está en tu corazón, tú vas a estar firme en lo que tú crees. Cuando el fundamento de Dios está sobre tu vida, ya no eres dominado por tus sentimientos ni por tu propia voluntad. Cuando el fundamento está sobre ti, quiere decir que ya Dios te gobierna. Cuando tu ego quiere saltar y quiere salir, el fundamento dice, hey, tranquilo. Cuando quiere salirse el viejo hombre, entonces el fundamento de Dios te dice, hey, hijo, mija, estate quieto. Porque el fundamento de Dios es firme. Cuando el diablo viene y te lanza el dardo, un dardo encendido, y te dice, deja la iglesia, deja a Cristo, deja la puerta estrecha, deja el camino estrecho, porque ahí estás muy apretado, ahí no se te deja hacer tantas cosas. Ahí los jóvenes, ahí muchas veces cuando le decimos a un joven, no, ¿y por qué no? Porque es que el camino de Cristo, el evangelio es la puerta estrecha. El cristiano tiene que caminar por el camino estrecho, así tiene que caminar, como los caballos cuando están corriendo de carrera, le ponen ¿verdad que sí? Le ponen aquí, ¿para qué? Para que no vea el compañero que viene, para que ellos piensen que solamente ellos están corriendo. Ellos están corriendo una pista, porque se puede. ¿Por qué le ponen al caballo de carrera, verdad? Para que no mire a los lados. Y el propósito de los caballos de carrera es que tiene que mirar hacia adelante. Y por eso es que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, capítulo 3, dice que hay que olvidar lo que está atrás. Nadie dejes que te esté, hermano, desviando. No dejes que el diablo te distraiga. Hay que decirle, Señor, tome eso que los caballos le ponen, Señor. Para que yo pueda ver hacia adelante. Olvídate de lo que queda atrás y extiéndete hacia adelante, porque ya está Cristo. Dar un aplauso a Dios, porque esa es nuestra visión. Hay que extendernos hacia adelante. Rey de Reyes va hacia adelante, aunque el diablo diga lo contrario. Rey de Reyes sigue hacia adelante, porque la palabra de Dios tiene que ser fundamentada en esta ciudad. O te sometes o te sometes, o te arreglas o te arreglas. O te enderezas o te endereza el Señor. Alaba a Dios. Ya se me fue el paso. No. Yo les amo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? También quiero ir al cielo. Dile, Señor, ayúdame a someterme a ti. Sometámonos, hermanos. Porque lo que viene, lo que está por desprenderse y desatarse para la iglesia, es poderoso. El mundo dice una palabra: no puedes. Todo está difícil. Hay escasez. Hay miseria en el mundo. Hay decaimiento moral y espiritual del mundo, de la raza humana. Está decayendo lo moral. El pecado está tomando ventaja, pero cuando el pecado se multiplica, sobreabunda la gracia de Cristo Jesús. Y esto lo que hacemos es eterno. Las cosas que no se ven son eternas. Y esas cosas es las que tú y yo estamos buscando. Las cosas que no se ven son eternas. Por eso es que dice que el fundamento de Dios está firme. Y dice que teniendo este sello en nosotros, el fundamento es un sello en nosotros, en ti. Y ese fundamento nada ni nadie lo puede mover, lo puede quitar. Al menos que tú no le dejes lugar al diablo. Al menos que tú se lo permitas al diablo que te robe, como decía Nelly. No dejes que la amargura, ahorita vamos a tocar aparte de eso, que la amargura, que el enojo. Hermano, yo le decía a alguien en estos días, me escribía a alguien, un familiar mío me escribía algo, y yo le decía, le respondía, hermano, y yo le decía, no
positivas y negativas. Pero no dejes que esas cosas malas, no dejes que esas palabras de fracaso, hermano, tú puedes escucharlas, pero que no se arraiguen en tu corazón. Porque cuando se arraigan en tu corazón, se anidan. Es como la araña, teje su telaraña. ¿Para qué teje su telaraña la araña? Para que todo insecto que llegue y toque la telaraña, la araña, se la come. Decía un hermano orando y el otro al lado: Señor, quítame la telaraña. Y el otro hermano decía: Señor, sí, quítasela. Y sucedió muchas veces sucedió: Señor, quítame la telaraña, y no se la quitaba el Señor. Y se enojó el otro que estaba al lado y dice: Señor, y le puso la mano. Ya son muchas veces que Él te dice que le quites la telaraña. Y le dice el otro: Señor, por favor, yo te pido que no le quites la telaraña, mejor mátale la araña. Oramos diferentes. A veces dice que no sabemos pedir, dice Romanos capítulo 8. No sabemos pedir como conviene, fíjense. Pero dice 8:26 creo que es de Romanos, 8:26. Porque no sabemos pedir como conviene, no lo sabemos. No sabemos pedir como conviene. Pero hay algo lindo que dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú vayas a orar, tú le dices: Espíritu Santo, entiende lo que yo estoy pidiendo. Porque tu oración la toma el Espíritu de Dios y se la lleva al Padre. Y le dice: Padre, esta es la oración de Germán, Padre mío, mira aquí está. Y el Padre, cuando entiende, cuando el Espíritu Santo te lleva, el Espíritu Santo es un intercesor de 100%. El Espíritu Santo dice que intercede por nosotros, porque nosotros no sabemos pedir. Entonces tú te pones en las manos del Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo entiende lo que yo quiero. Señor Espíritu de Dios, revélate a mí, revélale al Padre lo que yo estoy pidiendo. Entonces el Espíritu mismo viene y toma tus peticiones, toma tu oración y la lleva al trono donde está el Padre. Y el Padre dice: llévale esta petición, y ahí está. ¡Oh, dale la gloria al Señor! El Espíritu mismo. ¿Dónde voy? Me perdí. El propósito de la revelación de Dios. ¿Cuál es el propósito de que Dios te revele la palabra? ¿Cuál es el propósito de que Dios quite el velo de tu mente, de tus ojos, para que tú veas el misterio que hay y que hay revelado para la iglesia, hermano? Es un misterio tremendo que está escondido para la raza, para el mundo, para el diablo. Está escondido este misterio, y el misterio está escondido, estos secretos está escondido para la mente humana, solamente para aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Aplican para que la revelación de Dios pueda venir. Apocalipsis, la revelación, la palabra, viene a nosotros para revelarnos, pero hay un propósito, porque Apocalipsis, si nosotros lo podemos estudiar y analizar, revela, es la revelación de Cristo. Cómo Cristo vendrá por su iglesia, cómo Jesucristo vendrá por su pueblo, cómo los que se van con Cristo vamos a las bodas del Cordero, a una fiesta. Va a haber una boda del Cordero donde la iglesia, nosotros ahora somos la novia de Cristo. Usted es la novia de Cristo. Yo soy la novia de Cristo. Y nuestro novio se llama Jesucristo, el Rey de Reyes. Nuestro amado, aleluya. Cuando Cristo venga en el rapto por nosotros, nos lleva directamente a las bodas del Cordero. Donde allí va a haber una fiesta. ¿De qué clase de fiesta? No es como la fiesta de nosotros, pero la Biblia dice que en las bodas del Cordero dice que va a haber una cena. Nuestros cuerpos espirituales, como que el cuerpo espiritual va a comer. Es que Dios tiene misterios reservados para nosotros en la iglesia. ¿Cómo que va a haber una fiesta si ya vamos a ser transformados en nuestro cuerpo espiritual? ¿Cómo que va a haber una cena? ¿Cómo que va a haber una fiesta?
Porque dice que algunos van a llegar a las cenas del Cordero y van a preguntar, ¿y quiénes son esos? Los que llegan a la cena. Los que llegan, unos vamos a estar en la fiesta y otros van a llegar al final de la fiesta a lavar los trastes, yo creo. Porque van a preguntar y el apóstol, el Juan dice, ¿y quiénes son estos que tienen sus ropas blancas? Y han llegado a los últimos de la cena. Y el ángel le dice, estos son los que han lavado sus vestiduras en la gran tribulación. ¿Por qué veo tanta sangre? Y veo que bueno, porque en la gran tribulación ya no va a estar el Espíritu Santo. En la gran tribulación ya va a ser la presión de sangre, el poder ir al cielo. Va a haber persecución, te van a torturar, la muerte va a huir de los hombres, aún la muerte va a tener miedo en la gran tribulación. Porque la gente que se queda en la gran tribulación van a decir, van a ir a las peñas, a los cerros y a las piedras y le van a decir, piedras caen sobre nosotros, mátanos. Y la Biblia dice en Apocalipsis, y la muerte huirá de ellos. La muerte va a tener miedo de lo que va a acontecer en la gran tribulación. Y los que se queden, Dios mío, Dios del cielo, va a ser muy difícil, pero algunos van a decir, vamos a padecer porque queremos ir al cielo. Y muchos de ellos, los que van a decidirse ya a buscar al Señor, son los que un día han escuchado de Cristo. Y son los que quizás van a aguantar los que un día pasaron muchos años dentro de la iglesia y no experimentaron el rapto de la iglesia y se quedaron en la gran tribulación. Y esos son los que van a sufrir más. ¿Cómo estás con Dios? Por eso que estamos en un tiempo determinante, hermano. Aquí no se te está hablando mentira. Aquí no se te está hablando porque el tiempo está cerca. Porque las cosas que van a suceder pronto para la iglesia es el arrebatamiento. Y vamos a escuchar la final trompeta. Yo quiero escuchar la final trompeta, hermano. Yo no sé dónde voy a estar. Quizás vas a estar hoy dormido en tu trabajo, en tu casa, en la calle. Pero aquellos que escuchen la final trompeta van a volar y de repente vamos en un abrir y cerrar de ojos. De repente, cuando tú estás preparado y listo, vas a verte ya volando hacia el cielo. Porque escuché una voz, una trompeta, y la trompeta era del Padre Celestial. Vamos a volar y a volar y a volar y nos vamos a encontrar con el Cordero de Dios en las nubes y nos llevará a ese lugar eterno. ¿Cuántos quieren experimentar eso? Mi hermano, esto es hermoso, pero que hay que pagar un precio aquí. Hay que pagar el precio, hermano, y hay que pagarlo bien. Juan estaba exiliado allá solo en una isla, pero cuando Dios le revela esa palabra, cuando Dios le revela lo que iba a suceder pronto, Juan dice que se anima y comienza a ver la visión, comienza a llorar y a llorar y a llorar. Y viene un ángel y le dice, ya no llores, porque mira, te va a revelar Dios lo que va a acontecer en el cielo, una nueva Jerusalén. Y Juan dice que miraba la revelación, una nueva Jerusalén, veía la nueva Jerusalén y veía los muros y veía todo. Y Juan dice, gloria a Dios, porque lo mejor está allá en el cielo. No importa lo que voy a padecer en esta tierra, no importa cuántos años me tengan en esta isla, dijo Juan, allá está mejor, porque el alma, cuando tiene a Cristo, está segura. Dijo Cristo Jesús a los discípulos, no teman a los que matan el cuerpo, no temas a los que matan el cuerpo, teme a aquellos que te roban el alma y te la llevan allá abajo. A eso sí teme. A eso sí le temele a eso. ¿Por qué? Porque a los que matan el cuerpo no te preocupes, porque el alma ya nadie la puede tocar. Si tú tienes a Cristo Jesús, nadie te puede tocar. Jesús se le presenta a Juan en un estado glorificado, porque el tiempo está cerca. Buen entendimiento tienen los que practican tus mandamientos. Buen entendimiento tienen los que practican tus mandamientos. Salmo 111, verso 10, eso es lo que dice. Buen entendimiento tienen los que practican tus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? La palabra.
Lo que hoy estamos haciendo es practicar el mandamiento de Dios. Cuando salen fuera de la iglesia, tenemos que practicar los mandamientos de Dios, el amor, el perdón, hermanos, el amarnos, el acercar a la gente a Cristo, a los pies de Cristo. Dios está liberando a muchos del dominio de Satanás, y eso es lo más lindo, que en los últimos días vamos a ver muchas vidas liberadas del diablo. El diablo tiene preso a mucha gente. Y nosotros, la iglesia, tenemos que predicarles. Tenemos que decirles, vamos a la iglesia, vamos al templo, vamos a la iglesia. Dios está liberando a mucha gente. Colosenses 1:13. Mire lo que dice Colosenses 1:13. Vamos a regresar a Colosenses. Aquí Colosenses está lindo, ¿no? Colosenses 1:13 dice, al cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. El cual nos ha liberado ¿de qué? De la potestad, del poder, del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, Cristo Jesús. Usted y yo ministramos en el mundo espiritual de Cristo. Nosotros estamos llamados y fuimos llamados de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos de nosotros nos movíamos en la potestad de las tinieblas? ¿Cuántos de nosotros nos movíamos en el ocultismo, en la brujería? ¿Cuántos de nosotros nos movíamos consultando a los demonios? Pero damos gloria a Dios y damos gloria a Cristo, que un día Él nos rescató y metió su mano, nos levantó y nos sacó del lodo cenagoso, dice, y puso nuestros pies sobre peña. Luego enderezó nuestros pasos y nos puso en tus caminos para la gloria del Padre. Dale la gloria a Dios por eso. Dios está liberando a muchos. Muchos no están atesorando también lo que Dios ha hecho con ellos. Hay que atesorar, hermano, lo que Dios nos está diciendo hoy. Atesora lo que Dios está diciéndote hoy. Con esto estoy terminando ya casi. Segunda Timoteo. Vamos a buscar Timoteo. Adelante de Colosenses. Está Segunda Timoteo. Atesora lo que Dios te está diciendo hoy, porque eso es eterno. Y eso te conviene en tu alma. Muchos no están atesorando lo que Dios les está diciendo, y eso es lo más terrible. Segunda Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena. Gloria al Señor, aleluya. Dile, Señor, aquí está mi vida. Señor, yo te necesito. Señor, yo quiero ser un instrumento para honra. Porque en la casa hay utensilios para deshonra. Y yo no quiero ser un utensilio para deshonra. Yo quiero ser un vaso para honra. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchos cristianos que Dios les habla y no atesoran lo que Dios les está diciendo. Hoy muchos podrían llegar y podían estar en otro nivel. Hoy muchos pudieron estar en un llamado de Dios porque aplicaron y Dios los aceptó. Pero muchos cristianos comenzaron bien el camino y otros se han desviado de la verdad. Tanto que nosotros escuchábamos a Jesús Adán Romero, y no es para juzgar al pobrecito, por eso no lo hemos juzgado, que Dios tenga misericordia de él y se arrepienta. ¿Me entiendes? Pero eso nos da a entender cómo que Jesús Adán Romero, un gran hombre, un gran escritor musical, que nos llevó a la presencia y nos lleva a la presencia de Dios en sus alabanzas, como que después que ya es pastor diciendo que hay que celebrar Halloween. Y porque él dice que entiende lo que es la celebración a Halloween, porque es una fiesta para nosotros, dice, los cristianos es inocente y podemos participar. Tú te puedes vestir de un vampiro. ¿Se imagínense al hermano Efraín vestido de un vampiro? Viene aquí y el pastor lo va a reprender. Pero verdad que no, hermano Efraín. Nada, yo sé que no. Ni se imagine el hermano Efraín. Pero mire bien,
que un hombre que llega y es que el diablo sabe a quién va a usar. Y sabe, el diablo a quién usa muchas veces, a los que ya están en evidencia, arriba, a los que ya la gente ya los conoce. Las estrellas que el mundo llama importante. El diablo. Pero nosotros tenemos que tener un fundamento sólido en Cristo Jesús. Nosotros no podemos, Efesios 4:11, creo que eso, 2:11, dice que nosotros no podemos participar en la vida infructuosa de este mundo. No podemos participar, hermano, lo que ha estado siendo dedicado al diablo, a Satanás. No podemos participar en las fiestas paganas, porque es el Dios. En el tiempo antiguo dice que borraba la generación de aquellos hebreos que buscaban ídolos. Dios los aniquilaba y Dios decía: ustedes me han robado la gloria y se han ido tras otros dioses. Ustedes van a ser muertos allá en esas ciudades donde... Y menos nosotros no podemos participar todo lo que está siendo dedicado a Satanás. Pueblos completos Dios aniquiló en el tiempo bíblico. Pero ¿cuántos tienen el fundamento de Cristo? Nosotros tenemos el fundamento de Cristo Jesús. Y no podemos participar, por lo menos. A cabo es algo pequeñito. A cabo es un chocolatito. Un kiss. ¿No? Es que nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros tenemos que decir: Señor, yo quiero ser un instrumento para honra, un instrumento para gloria de tu nombre, Señor. Yo quiero seguir las pisadas del Maestro. Las pisadas del Maestro. Tenemos que seguir a Cristo, tenemos que seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muéstrale a Dios, muéstrale a la gente que tú eres de Dios. Muéstrale a la gente que tú has sido de Dios y vienes de Dios. Segunda a los Corintios. Segunda de Crónicas 16:9. Decimos que Apocalipsis es la revelación de Dios. Es el mensaje que revela a sus siervos. Todo lo que ha estado permanecido en oculto, Dios está revelando a aquellos que se entregan a Cristo. Dios está buscando a gente que puedan testificar de lo que la revelación de la palabra ha llegado a nosotros. Tú te puedes convertir en un instrumento para honra de Dios, dando a entenderle a la gente. Hermano, hay mucha gente allá afuera que está caminando en oculto, está caminando, hermano, ciegamente. Y no tiene esa revelación. Nosotros tenemos la revelación. Todo lo que está aconteciendo, todo lo que está pasando en el mundo, eso está acercándose y nos está dando un mensaje: Cristo viene. Cristo, porque el tiempo está cerca, lo dice Apocalipsis, los versos que leímos, porque el tiempo está cerca, porque el tiempo está cerca. Y el apóstol Pablo dice también en Colosenses, dice: quítese toda ira, toda gritería, maledicencia, todo enojo, toda ira, toda amargura, quítese de nuestra vida. ¿Para qué? Para que busquemos la palabra, para que busquemos la revelación, para que tú estés libre, porque los que están en el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y lo que hoy estamos en ese lugar, podemos decir: soy libre. Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Segundo de Crónicas, le dije, ¿verdad? 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá guerra contra ti. Por cuanto no abriste los ojos, por cuanto te hiciste alianza contra ciudades paganas, por cuanto hiciste alianza con las ciudades,
con las ciudades que adoraban ídolos, el paganismo, por cuanto hiciste alianza. Nosotros estamos, y hay que entender esto, nosotros nos movemos en un mundo físico y espiritual, pero nosotros nos movemos y estamos en un mundo condenado. A veces nosotros estamos en medio de gente que está inconversa, gente que tiene palabras perversas, pero tú tienes que mantenerte. Tú tienes que decir: yo soy hijo de Dios. Y yo tengo que ser luz en medio de ellos. Y le dice Dios a Jeremías que se convierten ellos a ti, pero tú no te conviertes a ellos. Que toda amargura que la gente llévala a Cristo. Dile: mira, mi hermano, te enseño el camino, se llama Cristo. Que toda falta de perdón que tú tienes, que todo pecado que tú tienes, tú puedes llevarlo a los pies de Cristo, y Cristo te perdona, y Cristo te acepta tal como eres. Y miren, a mí Dios me liberó, Dios me sacó. Conviértase en un instrumento para honra lo que Dios, porque el tiempo está cerca. Las cosas que sucederán pronto son cosas lindas para la iglesia, porque el reloj profético de Dios es Israel. Israel está en guerra ahora mismo. Y mientras más se agiliza Israel a entrar a Jerusalén, a su ciudad, más se acerca el retorno de Cristo para la iglesia. Entre más se agiliza en la entrada de los judíos y hebreos a Jerusalén, más se agiliza nuestro final en esta tierra. Cristo viene en el rapto. El anticristo está listo. Las cosas de este mundo están listas ya para manifestarse. El anticristo está listo para manifestarse, pero al presente hay alguien que lo detiene: la iglesia, el Espíritu. Porque Dios le está dando todavía tiempo al ser humano que se convierta a Cristo. Que todavía, cuando sea predicado el Evangelio en el mundo entero, entonces viene el fin. ¿Y usted cree que el Evangelio se está predicando en todo el mundo ya? Ya se está predicando en internet, en televisión, por la radio, por todas las vías, por todos los lugares se está predicando el Evangelio de Cristo. Y mientras se agiliza el Evangelio a serlo predicado, mucha gente ha escuchado de Dios ya. Hoy nadie puede decir no ha escuchado de Cristo. Todos han escuchado de Dios. Y nosotros más que tenemos la palabra de Dios. Póngase de pie.